Buenos días. Hoy día vamos a ver algunos trastornos de sistema dinámicos. El primero de ellos que vamos a ver es el edema. En este caso, edema en el pulmón. ¿Cuáles son las causas de... Perdón, ¿qué es el edema? El edema viene a ser el acúmulo de líquido, ¿correcto? El acúmulo de líquido en algún espacio, en algún tejido, en algún órgano, en este caso, en el pulmón, ¿no? Distintas son las causas que pueden producir un edema. Como hemos dicho, es un trastorno termodinámico en el cual, por ejemplo, un exceso en la carga o en el volumen de sangre, por ejemplo, transfusiones, ¿no? Sobrecarga de suero puede llevar a un edema, ¿no? Alteraciones en el nivel de proteínas que tengamos también pueden llevar al edema, ¿no? Entonces, el edema básicamente es el acúmulo de líquido en un tejido. En el caso del pulmón, el acúmulo de líquido en el pulmón se va a dar ¿dónde? En los espacios alveolares. Entonces, ¿qué vamos a ver en el pulmón? Vamos a ver un pulmón que está un poco aumentado de tamaño, es un pulmón que tiene una consistencia distinta. Ustedes recuerdan que cuando nosotros teníamos el pulmón, ustedes lo palpaban, parecía como que crujía, porque estaba lleno de aire. Cuando ustedes palpaban un pulmón, lo han visto en anatomía, el pulmón se siente como que tuviera burbujitas dentro. Cuando ustedes tocan un pulmón que tiene edema, esa sensación de que tiene burbujas ya no existe, porque en su interior ya no hay aire, sino lo que hay es líquido. Y es un pulmón mucho más pesado, ¿correcto? Al momento de cortar este tejido, como ustedes ven ahí, con el cuchillo, al momento de cortarlo, pasas el cuchillo y se siente el líquido que se encuentra. El líquido puede variar, ser un líquido, ceroso, ¿no? Ceromático, ¿no? En el caso de... ¿Qué pasó? Esta se fue la pantalla de aquí. Lo voy a llamar a Julio. Se va en la computadora de atrás. En el pulmón hay presencia de líquido, ¿no? Y se siente cuando uno pasa el cuchillo, la presencia de ese líquido que sale. Muy bien, ahí ustedes ven un corte del pulmón, en el cual ustedes van a ver las estructuras alveolares, ¿correcto? Pero no sé si ven que en algunas de ellas hay un material rosadito, ¿correcto? Este material que ustedes ven es el líquido, ¿correcto? No significa que el líquido solamente está ahí. Recuerden que al momento del corte se pierde porque parte del líquido sale en el momento del corte macroscópico. Si el tejido ha sido fijado, ese material puede quedar ahí fijado. Entonces se puede ver en algunas áreas el edema, lo que no quita que en todo este pulmón había edema, ¿correcto? Entonces el edema se ve como esa imagen rosada que ustedes ven. Esa imagen rosadita puede variar de tonalidad, ser mucho más rosado, menos rosado. ¿De qué va a depender? De la cantidad de proteínas que hay en ese líquido. Mientras más proteínas tenga, el color, ¿no?, de ese líquido, al momento de colorearlo, va a ser un poquito más intenso. Pero bueno, quedémonos con esa imagen, ¿no? Porque esto de aquí es el edema. Entonces simplemente es la salida de líquido. Nada más, eso es el edema. Si yo le pusiera una imagen de otro tejido, ¿no? Ustedes verían, está fallando la computadora, ustedes verían lo mismo, o sea, este material, que es un material proteináceo, que está metido aquí, ¿no? Un líquido con proteínas. Entonces, es una imagen bastante sencilla, bastante fácil de que ustedes reconozcan, ¿no?
viendo esto. Ahora, ¿cómo están las paredes de la estructura alveolar? Completamente normales. Los tabiques se encuentran normales, el epitelio que cubre estas estructuras se encuentra normal, no hay mayor alteración, ¿correcto? Lo único que podemos encontrar a veces son macrófagos que pueden estar flotando en medio de este líquido tratando de fagocitarlo. Pero por el resto, toda la estructura está conservada, por lo cual ustedes pueden ver las paredes de la estructura y en su interior el material. ¿Correcto? No hay más alteración ahí. Veamos en esta imagen y volvamos a ver si encontramos el edema. ¿Okay? El edema se puede ver aquí. Aquí. Bien, entonces el edema en estas imágenes lo reconocemos. Si ustedes miran, por ejemplo, esta estructura tiene aquí sus células normales que se encuentran, ¿no?, delimitando la estructura alveolar. Se fue la pantalla, ¿no? Y a ratos también se apaga allá, otra vez. ¿No? Le metieron, sí, no me la clase. Muy bien. Entonces, edema. Edema en este caso pulmonar. Puede haber a nivel del tabique un poco de congestión, dependerá de la cantidad de edema. Si es que el edema es mucho, la persona puede tener sintomatología, puede tener dificultad para respirar y puede haber un poco más de congestión. Eso secundario, ¿no? Lo principal es la presencia de este líquido dentro del alveolo. Entonces, creo que es una imagen muy sencilla de reconocer el edema. Y como estamos en patología general, si viéramos edema en otro tejido, en otro órgano, verían exactamente lo mismo. O sea, es el material metido en un espacio determinado que es el edema. ¿Correcto? Edema. Aquí también podemos ver el edema. Edema. Líquido en el espacio alveolar. Y aquí en esta imagen que está en mayor aumento, ustedes pueden ver las células normales, los que están aquí, y se está tapizando nuestra estructura alveolar, ¿no? Dijimos que en la pared puede haber un poco de congestión y hematíes ahí. Y les dije que una característica que puede haber, una característica adicional es la presencia de macrófagos que pueden estar flotando en el líquido como este de aquí. Entonces los macrófagos están encargados de fagocitar este material que no debería estar en esta zona y bueno, lo podemos encontrar ahí, ¿correcto? En el nivel macrófago. La segunda lámina que vamos a ver es la hemorragia pulmonar. Que la hemorragia, en el caso de la hemorragia, es la salida de sangre, ¿correcto? Sangre que va a ocupar un espacio, ya no va a ser líquido, sino va a ser sangre, van a ser hematíes, ¿no? Y también es una patología de tipo hemodinámica, la salida de sangre, ¿no? Que puede ser por diversas causas que se puede dar, por ejemplo, ¿cómo se dice? Un traumatismo severo, por ejemplo, una persona que se golpea, parte en toda, puede haber un proceso de hemorragia. La laceración con un objeto punzocortante, un cuchillo o una pistola, ¿no? En este caso, puede producir un cuadro de hemorragia. Pueden haber trastornos hemodinámicos, como por ejemplo trombosis que pueden haber, ¿no? Rupturas de estructuras vasculares, ¿no? Aneurismas que podrían haber,
diversas causas pueden producir un cuadro de hemorragia, ¿no? ¿Cómo se llama este síndrome? Ahorita le digo el nombre. Un síndrome que ustedes van a ver en el seminario. ¿Cuál? ¿Tromboembolia? No, tromboembolia no. Hay otros síndromes también que van con coagulopatías y con sangrado. Trombosis. ¿Correcto? Ahorita se me fue el nombre. Pero básicamente es la salida de sangre en un tejido. En este caso, en el pulmón. ¿Cómo se va a ver el pulmón? El pulmón va a cambiar de un color medio gris rojizo a un color rojo vinoso, como ustedes ven. El pulmón va a aumentar de tamaño debido al acúmulo de sangre en su interior, ¿no? Va a aumentar de peso y si al momento cortamos, se va a ver la sangre que salga en este pulmón. Entonces, la salida de sangre. Además de eso, pueden haber áreas de hemorragia, ¿no? Petequial, ¿no? En la superficie, dependiendo de la causa, ¿no? De la causa que haya sido. Entonces, en este caso, vemos un pulmón con características que nos llaman la atención por la salida de esta sangre. Muy bien, cuando nosotros vemos el pulmón, nuestro pulmón ahora va a estar así. Si ustedes miran, las estructuras alveolares están ahí presentes. Voy a tratar de acercarme, pero no puedo acercarme porque no veo dónde está mi... Ahí pueden ver las estructuras alveolares. En su interior tienen unas células que se tiñen de color rojo con la coloración que utilizamos, que son los hematíes. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a ver? Presencia de sangre, que básicamente son hematíes en el interior de estas estructuras alveolares. Sin embargo, las paredes, ¿no? Las paredes, o sea, el tabique de estas estructuras, las células que se encuentran tapizando estas estructuras están intactas, igual que el edema, simplemente es salida de sangre, pero no hay alteración de las estructuras normales, ¿correcto? Entonces, hemorragia pulmonar. Vamos a ver si en el siguiente podemos acercarnos un poquito mejor. Aquí lo pueden ver. Otra vez voy a tratar de enfocarles. ¿Cuál será? ¿Okay? Aquí pueden ver las células que se encuentran dentro de estas estructuras. No es que las estructuras hayan colapsado, sino que... Bueno, otra vez. Ya, ahí. Sino que en su interior lo que encontramos son estas células, que son también unas células redondas de aproximadamente unas 7 micras, igual más o menos del tamaño de un linfocito, Volvió. que son los hematíes que están en el interior. Otra vez. Está fallando anoche, en la clase de anoche también fue el mismo problema. Se suponía que hoy día lo iban a arreglar, ¿no? Pero seguimos con el mismo problema. Quizá el HDMI está mal conectado. No, ayer lo verificaron, la computadora está fallando. ¿Verdad? Muy bien, entonces aquí les digo que son la presencia de hematíes. ¿Qué es esto? ¿Edema? Edema. Ustedes dirán, puede haber edema y hematíes, sí puede haber. Hasta que falla esto, ¿no? Para cualquier momento. No sé. Continuamos la clase. Le digo al chico que me preste una computadora de arriba a ver si me puede traer para que pueda darle la clase. Capaz ahí no sé. Otra vez se fue. Así es. Hoy no te la aula. Y se fue hasta que en un momento se me fue y tuvieron que cambiar de computadora y todo. Lo que podemos hacer es cambiar de computadora, decirle al chico a ver si me puede dar una computadora. Lo otro que podemos hacer es darle